Saludos cordiales, licenciada Catherine Peñate y compañeros de la carrera. Este día somos el equipo número 7, el bloque de países socialistas, la Guerra Fría y sus etapas. A continuación, explicaremos mi compañero y yo el contenido del tema. Espero sea de su agrado. El bloque de países socialistas, también conocido como bloque del Este, era un conjunto de países de caracteres socialistas, liderados por la Unión Soviética, geográficamente ubicados en Europa Central y del Este, estando estos en una confrontación constante con el bloque occidental integrado por Estados Unidos y Europa Occidental. Estos países fueron un conjunto desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría. En aquellos países del este de Europa que habían sido liberados de la ocupación alemana por el ejército soviético, entraba el Partido Comunista al poder. Estos países establecieron fuertes vínculos con la Unión Soviética y conformaron el bloque socialista opuesto al bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Asimismo, gobiernos comunistas de otras partes del mundo se vincularon de igual manera con el régimen soviético. La expresión bloque político se refiere a la alianza de dos o más países que suelen compartir la forma de organizar la economía y el tipo de gobierno. Vemos que el bloque socialista tuvo como centro a la Unión Soviética. Pronto se establecieron ahí gobiernos comunistas que mantuvieron estrechos vínculos de dependencia con la Unión Soviética. Un ejemplo de estos países aliados del régimen soviético eran Albania, Checoslovaquia y Alemania Oriental. Aunque su sistema político se denominó democracia popular y los gobiernos eran elegidos por el pueblo en elecciones, solo se permitía la existencia del Partido Comunista. Así fue como el gobierno controlaba los medios de comunicación y llevaba adelante fuertes campañas de propaganda para resaltar sus virtudes. Como respuesta al fortalecimiento del bloque capitalista liderado por Estados Unidos, la Unión Soviética impulsó en 1955 el Pacto de Varsovia, un acuerdo militar firmado por los países del bloque socialista en el que se comprometían a defenderse unos a otros en caso de un ataque externo. Entre los países comunistas que no formaron parte del bloque soviético, destaca el caso de Yugoslavia, cuya guerrilla había conseguido expulsar a los alemanes de su territorio sin la ayuda del ejército soviético. Esto le permitió llevar adelante un gobierno más independiente de las decisiones de Moscú que el de otros países aliados. De igual manera, las relaciones soviéticas con otras naciones comunistas cercanas al bloque, como Cuba y China, fueron difíciles y frágiles a lo largo de las décadas siguientes. Los estados bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, fueron los primeros en romper con Moscú. Luego se separaron de la Unión Soviética, la Federación Rusa y Ucrania, que crearon la Comunidad de Estados Independientes. Y a fines de 1991 declararon su independencia 8 de las 9 repúblicas que aún se mantenían en el bloque ya herido de muerte. En 1949, el Ejército Rojo se proclama vencedor de la Guerra Civil China, tras derrotar a los nacionalistas. Estos contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto al fuego llegó en 1953. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloque efectivo de la migración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un desorden, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Esto hizo que se construyera el muro de Berlín en 1961. Asimismo, Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana, con capital en Bonn, y la República Democrática Alemana, con capital en Berlín. La división en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy
castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En último momento, el jefe del partido y del gobierno soviético cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra de Vietnam, que acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana. Una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los estados, el gobierno de Vietnam del Sur, por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur, por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y a Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y cabe también mencionar de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición del poderío y supremacía de ambas potencias. Por su parte, los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Entonces, cuando los rusos enviaron su primer hombre al espacio, llamado Yuri Gagarin, en 1961, los americanos también mandaron una nave tripulada a la Luna, conocida como el famoso Apolo 11 en 1969. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que le fuese necesario. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que, además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989 cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del famoso telón de acero y de la aclamada Guerra Fría. Etapas de la Guerra Fría. Máxima tensión. Se conforman los bloques de las primeras hostilidades. Coexistencia pacífica. Empate nuclear lleva a la Unión Soviética a buscar equilibrios. Rebrote de la guerra. Rearme y tensión en medio de la crisis del petróleo. Distensión final. Caída del socialismo y fin de la Guerra Fría. A lo largo de la historia ha sido difícil señalar una fecha exacta que indique la creación y génesis de las relaciones internacionales como disciplina científica, puesto que la mayoría de estudios se limitan a hacer breves menciones de cómo fue que se comenzó y se creó. Sin embargo, a través del tiempo todos los hechos que han ocurrido han marcado y expandido de alguna forma la explicación de las relaciones internacionales y de sus principios. No se determina una fecha puntual como origen, sino más bien como un proceso gradual que desde el siglo XX a la actualidad ha ido tomando fuerza. Y todavía se está a la espera de que se haga la historia de su génesis. Pero, a pesar de esto, se demuestra la fundamental importancia que han generado las relaciones internacionales en todo el mundo. Las relaciones internacionales hacen referencia a los ámbitos en los cuales los estados se relacionan entre sí, creando así coaliciones en beneficios de sus objetivos comunes. Ahora, luego de la Segunda Guerra Mundial, un orden necesitaba ser establecido, generando una lucha entre dos grandes bandos que buscaban el establecimiento de sus ideales económicos, políticos y culturales, no solo en sus países, sino alrededor del mundo. Este suceso es conocido como la Guerra Fría. Durante esta época, el bloque de países socialistas fue un conjunto de países con características y objetivos comunes, que establecieron fuertes vínculos con la Unión Soviética y conformaron el bloque opuesto al bloque capitalista. Estos dos eventos han sido antecedentes que han marcado la historia de la humanidad y dado forma a los nexos entre los estados, dejando así en gran evidencia la importancia del estudio de las relaciones internacionales. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Les agradecemos la atención prestada y esperamos que tengan un buen día.